Nos metemos de lleno entonces ahora sí a compartir los relatos de la creación. Y les pido por favor a aquellos que todavía no han podido leer estos dos relatos, no han podido realizar la actividad planteada en el anterior video, que por favor pongan pausa a este video y se dediquen unos minutos, se regalen unos minutos para adentrarse en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis y en la lectura de los primeros capítulos, con los dos relatos de la creación. Fíjense qué interesante cómo hoy por hoy también los catequistas nos vemos interpelados muchas veces por nuestros chicos en los encuentros, los adolescentes también, y muchas veces nos encontramos con catequistas que siguen sosteniendo que la iglesia, la fe, se contrapone con la ciencia, la razón. Hoy por hoy no podemos sostener eso. De hecho, Benedicto XVI nos va a decir que fe y razón son dos grandes alas que nos llevan a encontrarnos con el sumo bien. Y en ese sentido, si fuera de ese modo, no podríamos, por ejemplo, como cristianos católicos, recibir la ayuda de un médico cuando estamos enfermos. Y a nadie se le ocurre no hacerlo. Lamentablemente sí hay algunos hermanos, vuelvo a insistir, separados, cristianos separados, que interpretan literalmente y por ahí tienen estos inconvenientes. Pero no así la Iglesia, que con mucha paciencia, con mucha razón y con muchísima humildad, en el año 2000 el Papa Juan Pablo II, en el jubileo de los científicos, pidió perdón por la muerte de Galileo Galilei. Ustedes saben muy bien que este científico había compartido ni más ni menos que la idea y la posibilidad de que la Tierra no fuera el centro de nuestro sistema, del universo, sino que lo fuera el Sol. Y lamentablemente Galileo no encontró acogida entre la Iglesia, sobre todo por haber hecho en ese momento una interpretación literal de las Escrituras, en donde se daba una primacía absoluta y una centralidad a la Tierra. Y lamentablemente hoy sabemos que no fue así. Por eso el Papa Juan Pablo II, de hecho, hoy 2 de abril celebramos con gran alegría este santo, nos invitaba a reflexionar y a pedir perdón a toda la ciencia y en particular a todos aquellos que cada día ayudan y son auxiliares también en la Iglesia, ayudan a complementar la fe para llegar justamente hacia Dios. Decíamos en la otra entrega que la Biblia nos va a ayudar a entender quién nos creó y la ciencia nos va a invitar a pensar cómo nos ha creado. Y nos metemos de lleno en el primer relato, el que encontramos en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4a, en donde justamente, si ustedes recuerdan las primeras diapositivas, encontrábamos las tradiciones de autores en el Antiguo Testamento. Encontramos aquí un relato propio de la tradición sacerdotal. Esta tradición sacerdotal que va a ser absolutamente detallista al momento de compartir, contar, escribir y relatar. Por eso vamos a tener como resultado el relato de la creación en 7 días. Y todo absolutamente ordenado, progresivo y de hecho con cada uno de los cortes. El interés de la tradición sacerdotal es justamente afirmar que el origen está en Dios y que el origen de la humanidad está bien. Todo lo que Dios crea es bueno. Y justamente contraponiendo a todo lo que Dios crea está el mal. Si todo lo que Dios crea es bueno, entonces el mal no puede salir de Dios. El mal en el mundo no viene de Dios. Y miren qué interesante también para estos tiempos en donde nosotros muchas veces hemos escuchado, incluso también me tocó leer el otro día una nota de un obispo que decía que justamente esta pandemia era un castigo de Dios. Este relato de la creación nos invita a pensar que Dios no tiene ningún propósito negativo en la creación. Al contrario, todo lo que Él crea es bueno, lo bendice. Y efectivamente, nada de lo que sale de su boca, de su mano, de lo que Él crea, es malo. Todo es absolutamente bueno. Este Dios crea en este momento a partir de la palabra.
Dios habla, Dios dice y Dios crea, por pura bondad, por pura gratuidad. Y la creación aquí encuentra justamente un plan absolutamente armónico, en donde cada criatura está al servicio del ser humano. Y fíjense qué interesante, porque muchas veces en otras concepciones, en otras civilizaciones antiguas y de hecho también en otras religiones, la diferencia estaba en que las criaturas estaban hechas para Dios. Y de hecho por eso también se inmolaba a los animales, por ejemplo. Pero en este caso, no. Cada criatura está para servir al ser humano. Por eso Dios lo va a invitar justamente a que se sirva, a que administre, a que use, pero no que abuse. Y acá tenemos que hacer un paréntesis también, porque estamos en una casa franciscana y Francisco nos va a invitar a cuidar la casa común. Y en ese sentido, miren qué interesante cómo también nosotros catequistas, a partir del relato de la creación, podemos colaborar en clave franciscana a cuidar la casa común, a hacer uso y no abuso de las criaturas, de todo lo que Dios nos dio en administración. Nosotros no somos dueños, somos hijos del dueño, que es parecido, pero no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, vamos a estar invitados siempre a cuidar la casa común. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, y en ese sentido, ustedes ya lo van a ver después en los cursos que vienen, sobre todo en antropología, qué significa esto de ser imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre va a reflejar, ni más ni menos, que la bondad de Dios en su propio ser, en su propio corazón. Miren qué hermoso como Dios, cuando bendice todo, también está diciendo, lo que hice es bueno. Y me detengo acá para hacer justamente una aclaración en el sexto día. Eso también es interesante, a lo mejor ustedes lo han notado cuando han leído los relatos y también lo han marcado entre sus apuntes, entre las similitudes y las diferencias. Dios acá crea al ser humano al último día. Y cuando Dios crea al ser humano, justamente va a usar una expresión que no lo va a tener con las otras criaturas. Y Dios va a decir justamente cuando Dios creó al hombre que lo que vio y lo que hizo fue muy bueno. Justamente acá mi traducción literalmente dice eso. Y vio Dios, estoy en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, y este fue el día sexto. Dios crea al hombre en el sexto día, y cuando lo bendice, ve que era muy bueno. Esta expresión la usa solamente con el hombre. Antes iba a decir, fue bueno, o era bueno, pero con el hombre va a decir, fue buenísimo. Incluso la traducción hebrea nos va a invitar a pensar en literalmente algo así como buenísimo. Los chicos hoy en la catequesis dirían se zarpó. Cuando Dios creó al hombre, se zarpó. Era buenísimo. Van a decir los salmistas después, un poco inferior a los ángeles. Realmente, cuando Dios crea al hombre, se zarpa. Y así también le da la preeminencia delante de toda criatura justamente en el universo. Miren qué interesante también cuando Dios comparte justamente en la otra tradición y en el otro relato, porque haciendo ya una comparación, Dios va a crear justamente al principio y no al final. Cuando Dios crea al hombre, en la primera parte, en el primer relato, justamente no hace mención de la mujer. Y sí hay algo que, perdón, me olvidé del primer relato, es que Dios en el séptimo día descansa. Esto tiene que ver justamente con una noción absolutamente humana de la tradición sacerdotal.
sabían que muchas veces los judíos seguían oprimidos, seguían esclavizados y no podían cumplir con su tradición de respetar el séptimo día, el sábado. Entonces, lo que quisieron escribir acá fue dejar plasmado en el relato de la creación que si Dios descansaba, como nosotros o como ellos, el pueblo judío, no iban a descansar. Por eso también, de algún modo, anuncian y denuncian la opresión que sufría el pueblo por no poder celebrar su día sábado. Metiéndonos de lleno en el segundo relato, es un relato de la tradición yavista. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Hay algunas nociones, pero particularmente porque lo encontramos a Dios con una figura humana. Y miren qué linda esta expresión, siempre me llama la atención, me parece muy humana, además que me da un poco de gracia, me causa un poco de gracia. En el versículo 8 del capítulo 3 dice: oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando un poco de aire fresco. Al menos mi traducción lo dice así. Miren qué interesante, todo el mundo sabe el calor que hace en nuestra Córdoba en enero, por ejemplo, en plena siesta en enero. O incluso también, si alguno, no sé, se me ocurre Santiago del Estero o San Juan, que yo sé que son más calurosos que Córdoba, o La Rioja, si alguno es de ahí o tiene parientes, saben muy bien lo que significa estar en esos lugares en pleno verano. Y cómo era necesario, o cómo es necesario salir a buscar un poco de aire fresco. A Dios también le pasaba lo mismo, se ve por los jardines del Edén, salió a buscar un poco de aire fresco y encontró ni más ni menos que a Adán y Eva. En esta justamente tradición, en este relato, partimos de dos preguntas. ¿Cuál es el origen del hombre? Ya lo conocemos. ¿Y por qué existe el mal en el mundo? Y en realidad justamente la respuesta es clara. Dios ha creado al hombre y lo crea para la felicidad, ¿sí? Fíjense qué interesante, en este relato Dios no da órdenes, sino que modela con sus propias manos y busca siempre el bienestar del hombre. De hecho, llega a advertirle, llega a anunciarle, llega a pedirle que no pruebe el fruto de ese árbol. Un fruto prohibido que la tradición muchas veces reconoció en una manzana o le puso el nombre de manzana, pero que no hay nada bíblico que lo sostenga, porque de hecho justamente se ve mi perro que quiere que le tire la pelota. Fíjense que la tradición va a sostener que era una manzana, pero en ningún momento se dice justamente que ha sido eso. Simplemente se menciona el fruto prohibido. ¿Cuál es en realidad la conciencia y la noción del pecado original? Y ahí también lo vamos a poder profundizar un poco más en la antropología teológica que ustedes van a tener en los próximos años. La razón, el origen del pecado original y por lo pronto del pecado y el mal en el mundo es justamente la desobediencia y sobre todo esta necesidad del hombre de parecerse a Dios. Sabíamos que si comíamos del árbol de la ciencia, del árbol de la sabiduría, íbamos a tener el conocimiento, íbamos a llegar a alcanzar, a saber lo que Dios sabía. Y lamentablemente caímos en la trampa. Y desde ese momento el hombre siempre va a tender a querer ser como Dios. Y nos vamos a creer omnipotentes. Y vamos a pensar que si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Porque yo lo hago mucho mejor. Que realmente si yo puedo, le pongo ganas, le pongo esfuerzo, seguro que todo va a salir bien porque no necesito de nadie más. Que yo todo lo sé, que yo todo lo puedo, que yo no necesito de nadie. Y díganme, queridos catequistas, si esa no es la noción de muchas veces nuestro ser catequista, de nuestra misión, de si yo no lo preparo el encuentro, nadie lo prepara mejor que yo, de si yo no dirijo la oración, seguro que la oración sale mal, de pregúntenme a mí, de yo puedo todo, entonces soy ministro de la Eucaristía, soy catequista y también toco la guitarra en el coro y además de... Y de a poco nos vamos metiendo en esa reminiscencia del pecado original que nos invita a querer ser
como Dios. Hasta acá justamente la entrega, la reflexión de los relatos de la creación, invitándonos de lleno a saber y a recordar que efectivamente Dios es nuestro origen, Dios es nuestro creador, y que de ningún modo podemos pensar que el mal en el mundo se debe a su causa, lleva su nombre. Muchas veces somos nosotros los hombres a que, queriendo ser como dioses o como Dios, o jugando a ser como Dios, nos alejamos de su presencia. Dejamos acá, hacemos un cortecito y nos encontramos próximamente para reflexionar sobre los patriarcas.